Editorial del director. Cesó la horrible noche. Hoy hago referencia a esta frase que hace parte del himno nacional y que lamentablemente trae muy malos recuerdos a los colombianos cuando ha sido usada para recordar momentos de crisis política y social, como lo ocurrido el 9 de abril de 1948, conocido como el Bogotazo. Hechos que imploramos a Dios nunca se repitan. De igual manera cito la frase: quien olvida su historia está condenado a repetirla, frase del filósofo español Jorge Ruiz de Santayana, con la que recibían a los visitantes al campo de concentración Auschwitz. Y la razón de hacer referencia a estas dos frases no es otra que hacer un llamado a la cordura, la reflexión, la tolerancia y la paz, pero también un llamado a que los colombianos despertemos de ese letargo en que nos encontramos. Los colombianos debemos enfrentar en forma pacífica ante todo, con argumentos y demostraciones públicas, pero a la vez sin miedo y sin recato, la realidad inocultable que hoy vive el país, que refleja cómo estamos siguiendo a pasos agigantados y sin disimulo alguno el paso a paso que llevó a la crisis económica y social a muchos de los países vecinos. Es dantesco ver lo que pasa en el Congreso de la República, lugar donde hoy en día se pronuncia la sociedad civil, los expertos, académicos, técnicos, líderes sindicales de muchas organizaciones, las reservas de las Fuerzas Armadas, en síntesis, representantes de la mayoría de las fuerzas vivas del país. Muchos son escuchados en las diferentes sesiones de Senado y Cámara. Los medios publican los debates con argumentos y sustentados en estudios que reflejan la realidad del país y la incertidumbre o caos que se proyecta si se aprueban unos u otros artículos en cada reforma propuesta, proyecciones realistas donde al final, como siempre, el Paganini es el pueblo, las clases menos favorecidas, y a pesar de esos argumentos y pronunciamientos, unos más discutidos que otros, unos aceptamos, otros no. Las petrorreformas avanzan cambiando en muchos casos la forma, pero no el fondo de las mismas. Y es de conocimiento nacional que todos de una u otra forma en algún momento hacemos alusión y nos reímos de los efectos de la tradicional mermelada, la Nutella y el queso crema. Desfachatez total, pero no solo de Petro y su gobierno, también de aquellos congresistas que al final, y en algunos casos desobedeciendo a su bancada, aceptan estas prebendas. Desfachatez de los colombianos en general, que aceptamos que eso existe y sucede, y seguimos como si nada pasara, como si eso jamás nos fuera a afectar. Desfachatez como a la que se alcanzó con el tema de la corrupción, donde al final es conocido y comentado públicamente que la corrupción existe en muchísimos entes y funcionarios públicos y privados, y en muchos casos los ciudadanos oímos frases como: finalmente no importa que robe, lo que importa es que haga, peor los que roban y no hacen. Desfachatez total del presidente gobernando a un país a través de publicaciones en Twitter. Desfachatez por la indiferencia frente a las amenazas y persecuciones a las que hoy están sometidos los exfuncionarios del gobierno, que fueron relevados de sus cargos por no estar de acuerdo con sus políticas y decisiones. Desfachatez cuando aceptamos y comentamos los desmanes de la familia presidencial, la vicepresidente y los altos funcionarios públicos cercanos al presidente. Desfachatez en la forma como se eligió a Roy Barreras, la manipulación y el manejo dudoso en que incurrieron los presidentes de Senado y Cámara para hacer nombrar a última hora un contralor de bolsillo elegido por Petro. Desfachatez como se despacha el presidente contra el nombramiento del gerente de la Federación de Cafeteros y toda persona, institución, partido político o agremiados que no comparta sus ideales y se atreva a manifestarlo públicamente. Podría decirse que en un futuro no muy lejano podría haber una nueva y lamentable frase que recoja otro triste momento histórico del país: la trama que forjó una revolución del pueblo contra el pueblo. Desfachatez en el mal uso del poder
mal uso de los recursos públicos y maltrato a personas indefensas que protagonizó la jefa del gabinete del presidente en contra de la niñera de su hijo, desfachatez del superintendente financiero al sugerir que las entidades deberían levantar la reserva bancaria sin orden judicial, pero más desfachatez si los colombianos no despertamos y continuamos a la espera de un punto sin retorno o una gota que rebose la copa. No hay que dejar que la cosa llegue a los extremos, que el país se hunda. Colombia merece tener claridad de lo que quiere la mayoría de los colombianos y esa realidad debemos respetarla. Eso es democracia. Como todas las semanas, renovamos la invitación a participar masivamente en las próximas elecciones de octubre. Dios salve a Colombia y al mundo. Feliz y bendecida semana. Jesús Alberto Carvajal. Somos el insolente, no políticamente correcto.